Bueno, buenos días. La verdad que es un privilegio compartir mesa con las tres compañeras, que además pues he tenido la oportunidad de conocerlas a las tres antes de estar en Podemos. Y por ir por orden, yo conocía a Isa en la organización de las marchas por la dignidad, pero ahí estaba ya en la renta básica, en la preparación de esas marchas, en una asamblea que estuve con COI por Rivas, así que pudimos tener ahí un momento para empezar a poner encima de la mesa que, bueno, que cuando hay quien se duerme, también puede ser que haya quienes se despierten y no pidan permiso para despertarse. Y compartir con Irene el impulso de la plataforma de afectados por la hipoteca en Madrid, en esa pelea que fuimos desplegando, y conocer a Noé trabajando en la comunicación popular, en la comunicación para revertir ese espacio y para poder dar la batalla en la trinchera de las ideas, ¿no? La batalla de las ideas, que yo creo que es tan fundamental. Y para mí es importante porque son tres ejemplos de ruptura de roles, son tres ejemplos de empoderamiento y son tres ejemplos de militancia. Y yo creo que cuando hablamos de movimiento popular y cuando hablamos de nueva institucionalidad, yo quiero reivindicar al héroe colectivo, yo quiero reivindicar a la militancia como herramienta política para el cambio. Y yo quiero reivindicar la militancia como una forma de trabajo creadora, emancipadora, capaz de hacer posible enfrentar las situaciones de vida difíciles. Y yo creo que durante todo este tiempo nuestro pueblo nos lo ha enseñado. Nosotros y nosotras no vinimos a enseñarle a nuestro pueblo. Si esto ha funcionado es porque precisamente hicimos justo al revés de lo que hacían los demás. Los demás cogían un micrófono, se subían a un estrado y le decían a la gente: tú no te preocupes, que yo te lo arreglo. Vete para casa que yo te lo arreglo. Y yo creo que precisamente la propia lógica que plantea Podemos es la inversa. Yo cada vez que me hacen una pregunta en los medios de comunicación y se refieren a mí como un político, a mí me sale sarpullido. No, os lo digo en serio, me sale sarpullido. Nosotros y nosotras, la gente a la que nos habéis mandado a las instituciones, primera cuestión. Nosotros y nosotras somos militantes cumpliendo una tarea al servicio del colectivo y ese es el único sentido que tiene que estemos ahí. Y Podemos nació en un marco en el que se suponía que era imposible. No podía salir, no había, no sé si os acordáis, decían, no hay espacio político para que pueda existir Podemos, ¿no? Y nos encontramos con que al final existía un magma de gente que había ido articulando fórmulas de resistencia, de autotutela de derechos basadas en la organización popular, que vieron en un catalizador político, que es lo que supuso Podemos, la posibilidad de la entrada en las instituciones de una fuerza plebeya para rescatar la democracia de manos de las élites. Eso es lo que significa nuestro proyecto político. Nosotros no somos un partido normal. Yo, de hecho, cuestiono que seamos un partido, más allá de que tengamos que escribirnos porque nos toca escribirnos. Pero nosotros en la práctica no somos un partido. Nosotros somos un movimiento popular democrático, plural, diverso, que bebe de las culturas políticas emancipatorias de nuestro pueblo, de todas, y que se proyecta con el intento de poner en marcha un cambio de vida. Eso que nos hablan tanto, no sé si os acordáis cuando sale la gente, lo hacen mucho los gringos, pero aquí se ha dicho mucho lo del modo de vida, ¿no? Bueno, pues yo creo que el 15M si supuso algo es que nos puso encima de la mesa que era una estafa.
el modo de vida que nos habían vendido. Y llegó a plantear algo que yo me niego a que nos olvidemos. El otro día no sé quién estaba escribiendo en el Facebook y decía, en el 15M decíamos no somos mercancía en manos de banqueros. No. En el 15M decía no somos mercancía en manos de políticos y banqueros. Que no se nos olvide nunca. Y eso lo que nos evoca es la necesidad de que en el proceso político se tiene que dar en el marco de un proceso de empoderamiento y de protagonismo popular. Claro que es importante que metamos cuanto más gente en las instituciones, sin lugar a dudas. Pero yo voy a poner un ejemplo, y además con una gotita de autocrítica también para nosotros en la manera de trabajar en la institución. Fijaros, una ILP en Cataluña por el derecho a la vivienda. Ningún partido político se atrevió a votar en contra, porque esa movilización popular había conseguido generar tal consenso social por medio de la práctica, de la lucha social asimétrica, de la lucha de David contra Goliat, mostrando descarnadamente las contradicciones, que no podían hacerlo. Y esa misma ley, en Andalucía la tradujimos del catalán y la presentamos nosotros. Pero nos faltó calentar, nos faltó preparar. ¿Y preparar con quién? Preparar con el pueblo, precisamente, esas iniciativas. Ser conscientes de que la batalla no se daba solo dentro de la institución. ¿Sabéis cuál fue la diferencia? Susana Díaz. Con los chicos del IBEX 35 impidieron que ni tan siquiera se pudiera discutir. Eso nos viene a decir dos cosas. Nos viene a mostrar nuestra propia debilidad si simplemente pensamos que a los que mandamos a la institución lo van a arreglar porque hacen unas leyes y redactamos unos artefactos jurídicos fantásticos. Pero al mismo tiempo nos está diciendo que es posible dislocar la aritmética parlamentaria si el protagonista fundamental de los procesos, de las propuestas, somos capaces de que sea la gente de abajo, la gente del pueblo, la que empuja las propuestas políticas que hace Podemos. Y llevamos 2 años y hemos construido la maquinaria electoral popular más grande que se ha construido jamás. Jamás. Porque en otros momentos existían partidos que las articulaban. Pero esta vez lo hizo la gente, desde la financiación sin bancos, a la conformación de las listas, a la elaboración de los programas, con muchas deficiencias, todo muy mejorable, pero sin contar y sin pedir permiso a los actores que habían monopolizado el proceso político histórico en nuestro país hasta entonces. Y fuimos capaces de despertar la ilusión y la alegría popular porque le decíamos a las élites y a los partidos de las élites que no nos conformábamos con el premio de consolación de votar al menos malo, sino que teníamos una herramienta propia, autónoma de las élites, que era capaz de poner en el mapa político una propuesta de rescatar la democracia de manos de los que la estaban desmantelando. Y yo creo que es importante que seamos capaces en esa medida entonces de salirnos de esa contradicción que nos quieren vender entre la institución y la calle. No vinimos a resolver esa contradicción, vinimos a trascenderla, vinimos a atravesar las instituciones, a abrir las puertas de las instituciones para que las demandas populares se conviertan en hechos y en políticas públicas. Eso es lo que vinimos a hacer a las instituciones, a rescatar la democracia que significaba desde el principio para nosotros y para nosotras, esa enseñanza que nos dio el 15M, que era que no queremos una democracia que signifique votar solo cada 4 años, sino que lo que queremos es una democracia de 365 días y una democracia que tenga fundamentalmente una dimensión humana. Y cuando hablábamos de esa dimensión de autotutela, de todas esas cosas que ha hecho nuestro pueblo durante todo este tiempo, se ha visto que se ha hecho a través de luchas sociales asimétricas, que decía, la lucha de los débiles contra los fuertes, donde los débiles y las débiles se hacían muy fuertes, se demostraban que cuando se juntaban, que cuando se sumaban, tenían capacidad de cuestionar a los fuertes.
Y lo han conseguido, muchas veces. Pero además necesitamos conocer lo que ha hecho nuestro pueblo y reconocer a nuestro pueblo lo que ha hecho para que podamos llegar hasta aquí. De cómo se ha enfrentado a la crisis en los barrios y en los pueblos, tendiéndose la mano los unos a los otros, haciendo de mi problema nuestro problema. Cómo los abuelos y las abuelas han sido las que han echado una mano para que puedan comer los nietos, y cómo los vecinos se han echado una mano para poder pagar la luz a veces porque no llegaban a pagar la factura. Cómo todas esas pequeñas instituciones tenemos la obligación de convertir eso en una filosofía política del sí se puede y en la filosofía política de la fraternidad popular, que se encuentra además en el origen de la democracia. Cuando se hablaba de la libertad, la igualdad y la fraternidad, esa que nace en la Revolución Francesa, la Revolución Francesa no solamente de los hombres con peluca que firmaban la Declaración de los Derechos del Hombre, sino de los sans-culottes que se convertían también en actores políticos de los procesos que hasta ese momento habían sido excluidos. Y esa fraternidad popular, esa fraternidad que decía Antoni Domènech, que tenía un rasgo eminentemente antipatriarcal, y eminentemente antipatriarcal porque hasta ese momento el pater, el que ejercía la propiedad, la ejercía sobre las mujeres, sobre los hijos y sobre toda la plebe, todos los trabajadores manuales, todos los artesanos, sobre todos ellos a los cuales estaban privados de derechos. Y tenemos que ser capaces de rescatarlo, de rescatar ese concepto, y además que tenga un profundo componente popular. Y nosotros no podemos hacer los cambios con el pueblo que nos gustaría. Nosotros vamos a intentar impulsar este cambio con nuestro pueblo y tenemos que ser capaces de aprender de él y de querer a nuestro pueblo en su dimensión. Yo creo que es un momento en el que hemos gastado 2 años contando cosas. Hemos construido discursos muy potentes que han interpretado los dolores, que han encendido las esperanzas, que han encendido la ilusión de los millones, porque que haya 5 millones de personas en este país, que se hayan puesto de pie y hayan dicho, hasta aquí hemos llegado, vamos a iniciar un proceso de cambio político en España, es mucho. Que además esos 5 millones digan, aquí hay una agenda social que se tiene que abordar, una política fiscal progresiva, una política económica que ponga y defienda los sectores económicos estratégicos del país, y aquí hay que resolver la cuestión territorial de forma democrática. Y eso, que rompía los ejes políticos del régimen, se ha puesto ya en las instituciones como una fuerza política constituyente, porque aquí las fuerzas políticas se dividen entre los que tienen representación parlamentaria, los que tienen grupo parlamentario y los que tienen la posibilidad de presentar recursos de inconstitucionalidad, aquellos que tienen más de 50 diputados. Eso ya son fuerzas constituyentes y solo nos queda un pasito, que es ser aquellos que conforman un gobierno. Pero necesitamos poner en valor esa conexión que tenemos con los sectores populares. Y ya no sirve solo con el discurso. No llegamos solo con el discurso, no es suficiente. Y es cierto que cada vez tenemos mejor relación con las organizaciones sociales, que tenemos un diálogo con las organizaciones sociales, que además ponemos nuestras actas al servicio de las organizaciones y los colectivos sociales. Pero yo vuelvo a reclamar eso que decía al principio, quizás es el momento ya de poner en valor el héroe colectivo que desbordó Madrid el 31 de diciembre, poniendo encima de la mesa y en la agenda política que se había abierto el proceso de cambio en este país. Y eso, transformarlo en una iniciativa de fraternidad popular que se despliegue por el conjunto del territorio, por cada barrio, por cada pueblo, siendo capaces de responder de forma colectiva y diciendo, la gente que hace trabajo social en la calle de Podemos está aquí y podéis contar con ellos y con ellas. No hace falta que les veáis en televisión porque están aquí en tu barrio, al lado, porque son tus vecinos, tus compañeros de trabajo o la gente que lleva contigo a los niños y a las niñas al colegio. Y creo que esa es la clave para poder voltear la situación política. En la situación política actual yo he oído hablar de que estamos en la situación, hemos pasado del asalto al cerco. Pero no nos equivoquemos,
¿Quién ha acercado a quién? Nosotros hemos lanzado una ofensiva importante y hay sectores importantes que se han identificado con nosotros. Pero a quien nos han acercado ahora es a nosotros, ¿eh? Lo que está acercado ahora es la propuesta de cambio, con un PP podrido de corrupción enquistado en las instituciones, con un Ciudadanos haciendo de muleta de ambos dos, intentando sacar adelante una gran coalición, con un PSOE que no sabe, no contesta, pero quiere que las cosas no son como son y quiere que el tiempo vuelva al pasado, y no nos olvidemos tampoco, y con un PNV y una Convergencia y Unió que pactan para que la señora Ana Pastor sea la presidenta del Parlamento español. Es decir, pero claro, además nos meten en un debate que cada vez que nos oye la gente no nos entiende, porque te preguntan, a ver, ¿cuál es tu jugada de las 3 en raya? ¿Tú con quién quieres pactar? ¿Cuál es tu jugada de las 3 en raya? Y nos aíslan, por eso es un cerco, porque nos aíslan. Nosotros tenemos que ser conscientes que del cerco se sale peleando y tendiéndole la mano a la mayoría social. Y ser capaces de tender la mano a la mayoría social es entender cuáles son los verdaderos problemas que hay en este momento en este país y cuál es nuestra prioridad política para entrar en las instituciones y para trabajar en la calle, porque forma parte todo del mismo proyecto político. Y eso es lo que tenemos que ser capaces de hacer. Ahí es donde vamos a ganar a los que faltan, porque los que faltan son los millones que siguen viviendo en durísimas condiciones de vida. Y no solamente los que viven en durísimas condiciones de vida, sino también los que sortearon la crisis y lo pasaron muy mal, pero consiguieron salir adelante. Pero esa gente también querría que hubiera unas instituciones que les garantizasen que en caso de que la cosa se tuerza no se van a quedar tirados, porque saben que muchos de ellos se han salvado porque tuvieron una gotita de suerte para sortear esa circunstancia. Hoy lanzamos una iniciativa que se llama Vamos, que además es en primera persona del plural, que además es una iniciativa que proponemos hacerla desde lo local, proponemos hacerla a los barrios, proponemos hacerla en los pueblos y lo proponemos hacer de forma deslocalizada, con la gente de los círculos, con la gente de los consejos ciudadanos, pero no bajamos la línea, no vamos a bajar la línea. Y cuando digo que no vamos a bajar la línea, digo, vamos a hacer una propuesta que tiene varias patas, 2 patas fundamentales y una tercera que veréis que le da sentido. Una, ser capaces de decir que aquí también hay un actor sociopolítico que pone en el centro del debate en esta sociedad, por medio de la acción y de la movilización popular, la agenda social. Y que lo vamos a hacer y vamos a estar ahí y vamos a demostrar que estamos en todo el territorio, con esas acciones unitarias. Que además tienen que ser no acciones en las que se diga, que nos diga la dirección que hacemos, no. Que nos miremos, no es obligatorio hacerlo, pero ¿quién quiere hoy hacer trabajo social en el conjunto de los círculos, en el conjunto de los territorios, de la gente que participa de este movimiento popular democrático que se llama Podemos? Pues eso se hace desde la primera persona del plural diciendo yo quiero, vamos a construir esa primera persona del plural. Y hacerlo al mismo tiempo, no solamente en esas acciones unitarias que nos permiten meter en la agenda política cuestiones sociales centrales para la vida de la gente, sino que esa pueda ser nuestra percha para al mismo tiempo analizar y ver en nuestros barrios y en nuestros pueblos cómo podemos empezar a desplegar acciones cotidianas que hacen 2 cosas. En primer lugar, señalar que las instituciones no están cumpliendo con su deber con respecto al cumplimiento de los derechos de la gente, y en segundo lugar, abrir procesos de autotutela de derechos basados en la organización popular. Es decir, cambiar el vota y espera por vota y haz el cambio con tus manos, en tu barrio y en tu pueblo, con tu gente, porque es posible hacerlo. Quitarnos y enfrentarnos a la filosofía de la indefensión aprendida, esa del cuento del elefante, y demostrar que el elefante es grande y que el elefante es capaz de romper las cadenas. Gracias.